Para Panamá, si tú analizas la historia, o sea, por ejemplo, tú ves, y yo te hago la comparación con todos los centros financieros que son los verdaderos centros offshore, que eso no tiene nada de malo, de mi criterio, el ser un centro onshore no tiene nada de malo como ser offshore, simplemente son características y peculiaridades de sistemas diferentes. Pero, por ejemplo, tú ves en el caso de la proliferación de estos centros financieros caribeños y del Pacífico Sur, se dio básicamente en los finales de los 60, 70, producto de los procesos de independencia y de descolonización de todas estas islas que eran territorios insulares de las colonias europeas, ¿no? Holanda, Aruba, Curazao, Francia tenía en el Pacífico Sur, Estados Unidos, US Virgin Islands, Marshall Islands, e Inglaterra con todas las del Caribe, Cayman Island, BVI, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidieron crear una legislación que efectivamente fue creada para tener un sistema financiero e inventarlo de la nada para darle, además del turismo, una actividad económica sostenible que pudiera mantener pues esa economía. Lo cual es legítimo, a mi criterio. O sea, yo te lo digo como una anécdota, pero no te lo digo como reprochando, sino que es una posición legítima. Pero en el caso de Panamá, Panamá ha sido un hub logístico o un centro de servicios, por decirlo así, desde la época de la colonia. O sea, cuando tú ves la historia, cuando uno lee la historia, y cuando lee la historia de la conquista española, los españoles llegan a América y crearon dos polos o dos centros de desarrollo principales. Uno estaba en México y el otro estaba en lo que se llamaba en esa época el Alto Perú, que era básicamente Bolivia. E incluía Perú y toda esa área. ¿Por qué? Porque eran los lugares donde más había descubierto minerales, ¿no? Cobre, estaño, oro, plata, etc. Y además de las frutas y de los animales exóticos, etc. Y todo eso que se extraía, tanto de México, del Norteamérica como de Sudamérica, cuando se iba a ir para España, ¿por dónde la mandaban? Por Panamá. Las famosas aduanas de Portobelo. ¿Y por qué Panamá? Yo no sé, me imagino que se dieron cuenta desde ese momento que Panamá era un lugar céntrico en el medio del continente y que tenía acceso a los dos mares muy, muy rápido y así se formó esa industria de servicios en base a que Panamá se convirtió en un centro de transbordo. Y así siguió durante toda la conquista. No es coincidencia que en Panamá se fundara. Y cuidado que tiene, y lo más seguro por su posición geográfica, el primer asentamiento español en tierra firme. Y la primera ciudad en Santa María la Antigua del Darién. Y además la primera congregación eclesiástica en tierra firme. Y si uno ve después con el tiempo en 1849, con el descubrimiento del oro en California, Panamá volvió a coger un auge muy grande porque se convirtió en el centro de tránsito de todos los americanos y todos los emigrantes europeos que viajaban de Europa hacia los Estados Unidos y llegaban a Nueva York o a Boston para ir a California para trabajar en las minas de oro porque se encontró oro en California. Tenían dos opciones de hacerlo: cruzando por carreta el continente americano, que simplificaba pelearse con los indios y toda esa vaina y tratar de evitar seguir la suerte del general Custer, o cogías un barco vapor en Nueva York o en Boston y llegabas a Colón, te metías en el tren, Panama Canal Railway, y eso causó que creó una gran actividad económica, y a tal punto de que el Panama Canal Railway, o sea, la compañía ísmica del canal, la compañía ferroviaria del canal, en su época llegó a ser el Microsoft en la bolsa de valores, la empresa más valorada. Y si tú sigues así, el hecho de que aquí esté la zona, que esté la zona libre, por ejemplo, y que esté aquí el dólar está aquí porque precisamente por ese movimiento de personas y sobre todo americanos que cruzaban el istmo. Y después, cuando llegaron por la construcción del canal, en vista de que Colombia nos tenía abandonado, aquí lo que se usaba era el dólar.
O sea, esto no es una cosa que fue de que, o sea, cuando uno se pone a ver la tradición histórica de Panamá, nuestra economía y nuestra historia está ligada a los servicios. Nosotros no somos un país industrializado, ni somos un país como Argentina con grandes praderas y grandes cabezas de ganado, o un territorio enorme o una población muy grande. No, somos 4 millones de habitantes. Y lo único que tenemos es, yo diría, como dicen los gringos cuando enseñan business, lo mejor para un negocio que es location, location, location. Y Panamá tiene posición geográfica. Ese es nuestro único activo. Y así como la OPEP utiliza el petróleo para imponer sus intereses, y así como los americanos ahora pretenden utilizar su sistema financiero para imponer sus intereses, yo creo que ha llegado el momento de que Panamá empiece a ver el canal no como un activo pro mundi beneficio, sino un activo que sea también para defendernos y defender los intereses cuando somos atacados. Si eso lo hace todo el mundo. Y yo creo que eso no quiere decir que uno está diciendo de que se va a agarrar puñetas con todo el mundo, pero para que te respeten, uno tiene que hacer respetar. Y lo único que yo critico de la política exterior panameña, no de ahora, sino sobre todo por lo menos de los años 2000 para acá, es que pareciera que tenemos un complejo de inferioridad que nos impide entender que somos iguales y que tenemos el mismo derecho y nuestro voto vale igual que el voto de los Estados Unidos. Y no es digerible para mí y no lo puedo entender, y lo digo esto sin ánimos de burlarme de nadie, pero yo escucho a muchos funcionarios públicos de este y de otros gobiernos decir: lo que pasa es que los países grandes se sientan sobre los chiquitos. Y yo digo, si eso fuera así, nosotros nunca habríamos conseguido el canal, pues. O a lo mejor el señor Luna de la taja de sandía, en vez de pelearse con el gringo se hubiera llevado, el tipo le hubiera dado la sandía entera, pues. Y yo creo que lamentablemente no hay un entendimiento claro de lo que significa la soberanía y la independencia, que para mí es como la virginidad, ¿no? O la tienes o no la tienes.